Pon tus ojos en Cristo. Hermanos, buenos días. Vamos a ir abriendo nuestras Biblias en 1 Timoteo capítulo 3. Primera Timoteo capítulo 3. Y vamos a leer del versículo 8 al versículo 3. Entonces nos ponemos de pie para leer la santa palabra de nuestro Señor. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doble, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Mujeres sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza, la fe que es en Cristo Jesús. Señor, te damos muchas gracias por este pasaje que hoy nos permites leer, que tú has inspirado y has preservado para nosotros hasta hoy. Te pedimos que tú nos hables a través de esta escritura esta mañana, en el nombre de tu Hijo. Amén. Bueno, mis hermanos, como vamos a iniciar un proceso bastante agradable como congregación, vamos a ir creciendo en organización y en ser una iglesia bíblica, porque estamos dando este año coordinar a ciertos hermanos al diaconado. Entonces, el 29 de enero, de hecho, vamos a presentarles a los candidatos que tenemos en mente, y luego va a comenzar un proceso de preparación al diaconado, y después, bueno, se va a votar, ya sea la votación, se llega en contra ellos, pues se dice si no se les ordena como diácono. Pero es importante que como congregación estemos preparándonos mentalmente de qué es este oficio de diaconado y por qué es necesario en una iglesia bíblica. Ustedes han decidido tomar este pasaje el día de hoy para ir concientizando e ir preparando a la iglesia en este ministerio del cual estamos muy poco relacionados, porque no tenemos diáconos, tenemos aún un candidato de años, no hemos ordenado todavía, pero no estamos muy familiarizados con este ministerio, así que
va a ser bien importante esta enseñanza en el día de hoy. Bueno, esta, mis hermanos, es una epístola del apóstol Pablo dirigida a su discípulo Timoteo, ¿no? Y el propósito de esta carta es que Pablo quiere que Timoteo sepa cómo debe vivir y conducirse en la casa de Dios. Ese es el propósito de toda la carta. Si usted tiene esto, que Pablo quiere que Timoteo sepa cómo debe vivir y conducirse en la casa de Dios, usted va a entender toda la epístola de Timoteo. Todas las instrucciones son para que Timoteo sepa cómo comportarse en la casa de Dios, cómo vivir en la casa de Dios, cómo debe conducirse en la casa de Dios, es decir, en la iglesia, la cual el mismo Pablo se la define a Timoteo como la columna y baluarte de la verdad. La iglesia, la casa de Dios, es la columna y baluarte de la verdad, y por eso debemos saber cómo Timoteo, que era un hombre que se encargaba de preparar como un evangelista, iba a lugares, evangelizaba y levantaba iglesias con sus respectivos ancianos, ordenaba ancianos, etc. Entonces Timoteo tenía que tener mucha claridad de cómo comportarse, cómo vivir, cómo conducirse en la casa de Dios. Es decir, la doctrina verdadera produce buenas obras en quienes aman la doctrina verdadera. De hecho, cuando leemos Timoteo hace, creo que 2 años, 3 años, estuvimos estudiándola con los que hoy están enseñando en la escuela dominical y en los grupos de los miércoles hicimos lo que llamamos una escuela de predicadores, que posiblemente la hagamos nuevamente este año o el próximo. Hicimos esta escuela de predicadores y estuvimos estudiando Timoteo y nos dimos cuenta que Pablo en Timoteo, la palabra piedad para él en esta carta es tanto el conocimiento como el vivir, es decir, son cosas que él no separa, van juntas. El que conoce la verdad vive conforme a la piedad. La piedad es tanto el conocimiento como la vida. Sí, son cosas que están entrelazadas. Entonces, la buena doctrina produce buenas obras, ¿sí? Y esto se relaciona mucho con el oficio de diaconado, con el oficio de diácono. De esa manera, una de las instrucciones que el apóstol da de cómo conducirse en la casa de Dios, que nuevamente Pablo la ha definido como la columna y baluarte de la verdad, tiene que ver con el orden y el gobierno de la iglesia. Por eso en esta carta vemos los requisitos para ancianos, los requisitos para diáconos, y da ciertas instrucciones sobre cómo deben comportarse las mujeres, cómo deben comportarse los jovencitos, cómo deben comportarse los adultos, cómo debemos comportarnos hacia las viudas, etc. Muchas instrucciones para saber cómo comportarnos, cómo es una iglesia bíblica, más bien. Así que en algo central en la carta es mostrarnos cómo se gobierna la iglesia de Dios, cómo es el gobierno de la iglesia. Mis hermanos, porque una iglesia que se toma muy en serio el ordenar a presbíteros y a diáconos de acuerdo a los estándares bíblicos, será una iglesia conforme a la piedad. Muchos errores hoy en conocimiento, pero también analizar la actitud, la familia, el testimonio, etcétera, como nos muestra este pasaje que estamos leyendo. Entonces, si nos tomamos muy en serio el ordenar a presbíteros y a diáconos de acuerdo a los estándares bíblicos, entonces estaremos actuando o seremos una iglesia conforme a la piedad. Y una iglesia conforme a la piedad y organizada bíblicamente podrá ser luz del mundo. Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, que debemos discipular al mundo, discipular a las naciones. Además de hacer eso y además de ser columna y baluarte de la verdad, que eso es lo que ella debe ser, columna y baluarte de la verdad y no columna y baluarte de la mentira, la iglesia debe ser sal y luz del mundo. Los creyentes, que son la iglesia, y la iglesia como institución deben ser luz y sal del mundo. Y eso nos tomaríamos mucho tiempo explicando qué significa la sal y qué significa la luz. No es un sermón sobre lo que es el sal y lo que es el luz. Yo creo que ya estoy por sentado que entendemos eso, ¿no? Pero el pasaje de Mateo 5, versículo 14 al 16, nos ilustra de manera clara lo que es ser luz. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Vosotros cristianos, vosotros iglesias, sois la luz del mundo. Y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder por la luz.
ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Bueno, de esa manera, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Y qué significa esa luz? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tener una predicación bíblica sí es ser luz del mundo, pero una predicación bíblica que se queda en una predicación bíblica y que no produce buenas obras, como es la piedad, no está siendo luz del mundo en realidad, porque las buenas obras tienen que ser manifiestas, y de esa manera la luz alumbra a todos los hombres. Así que una labor principal de la iglesia es la de ser luz del mundo, la de ser luz del mundo. Y para ser luz del mundo, y para que el mundo glorifique a nuestro Padre que está en los cielos, porque cuando no somos luz, el mundo no glorifica a nuestro Padre, sino que al contrario, blasfeman de Él. Cuando la iglesia, en vez de ser luz, es oscura, la oscuridad, la gente blasfema de Dios, dice, y eso que son cristianos, y eso que creen en Dios, blasfeman de nuestro Dios. Pero cuando la iglesia es luz del mundo, entonces los hombres glorifican a nuestro Padre que está en los cielos. Por eso el pueblo de Dios debe adornarse y vestirse con buenas obras. Entonces una iglesia bíblica no es únicamente aquella que predica fielmente la palabra de Dios. Una iglesia bíblica también es aquella que es luz y sal del mundo mediante las buenas obras. Porque la sana predicación produce buenas obras. Eso es la piedad. Pero para que la iglesia ejerza fielmente este importante deber de ser luz y sal del mundo, es necesaria una diaconía sólida y unos diáconos idóneos. Una iglesia que carece de un ministerio de diaconía bíblico, mis hermanos, es una iglesia que no ejerce completamente el deber de ser luz y sal del mundo. La predicación sola por sí misma no hace esto. La predicación bíblica siempre debe ir acompañada de las obras de misericordia. El Señor Jesucristo no solamente enseñaba, sino que vemos las obras que Él hacía, las cuales daban testimonio de que su doctrina era verdadera, ¿no? Ayudaba a los pobres, visitaba a las viudas. ¿Qué no hacía nuestro Señor Jesucristo? Lo leemos en los evangelios. No solamente se quedaba en la predicación, no solamente era un maestro de consulta que estaba sentado en una cátedra para que la gente fuera y le preguntara, no, eso no hacía nuestro Señor. Llevaba la buena doctrina, pero la buena doctrina siempre iba acompañada de las buenas obras. Y en este sermón, mis hermanos, veremos cómo la iglesia debe adornarse con buenas obras a través de este importante oficio del diaconato. Son dos cosas que van de la mano. Pero en primer lugar debemos entender que todos somos diáconos, es decir, no es como que vamos a descargar esa responsabilidad. Debemos entender que para cumplir con esta importante labor, todos los cristianos debemos entender que en un sentido general, todos somos diáconos. Es más, mis hermanos, la iglesia tiene como uno de sus deberes ser la diaconisa del mundo. Pero ¿qué significa la palabra diácono? Para que puedan entenderme mejor a lo que me refiero cuando digo que la iglesia debe ser la diaconisa del mundo y que todos somos diáconos. La palabra diácono viene de diaconía, la palabra griega, y significa servir, servicio. Alguien que sirve a otro. Eso es diaconía. La iglesia tiene este deber de servir a Dios y al mundo. ¿Sí? Recordemos la palabra de nuestro Señor Jesucristo, quien fue nuestro diácono por excelencia en Marcos capítulo 10, versículo 42. Marcos capítulo 10, versículo 42, veremos al diácono, mis hermanos, por excelencia, del que todos los diáconos deben imitar, deben verse allí. Versículo 42 de Marcos 10. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis, mis hermanos, que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Hermanos, eso no ha cambiado en nada. Y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, sobre las naciones. Pero no será así entre vosotros,
sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro ¿qué? Vuestro diácono, vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. En la cristiandad, en las escrituras, la autoridad está unida al servicio. Es decir, reconocemos la autoridad donde hay alguien que sirve. No creemos en el autoritarismo, alguien que solamente ordena y ya. En las escrituras, la autoridad se reconoce por el servicio. Alguien que sirve es un buen líder. Alguien que sirve es alguien con autoridad. Alguien con autoridad es alguien que debe servir a los demás, ¿sí? Y no enseñorearse de los demás. La autoridad y el servicio están de la mano en las escrituras. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre, hermano, no vino para ser servido, sino para servir, diaconía, y para dar su vida en rescate por muchas veces. Nos imaginamos el ministerio de nuestro Señor Jesucristo inconscientemente como caminando por todo Israel, y toda la gente, uno le tenía el agua, el otro le tenía la pañuela y el paño, y lo limpiaban, el sudor y tal. Nos imaginamos a todo el mundo sirviéndolo. Pero lo que vemos en las escrituras es el Señor Jesucristo lavando de los pies a sus discípulos. O sea, lo que vemos es lo contrario. El Señor veía su autoridad sirviendo a los demás y no los demás sirviéndoles a Él. Muy diferente a lo que vemos hoy día en el ministerio pastoral, ¿no? Pero nuestro Señor Jesucristo es el diácono por excelencia, porque Él servía a los demás hasta la muerte. Servía a los demás hasta la muerte. Es decir, su ministerio fue un ministerio de servicio. Cuando el Señor Jesucristo se encarnó, vino a servir a los demás. Nos asombramos del hecho de la encarnación, ¿no? Como Dios tomó la naturaleza humana. Ya eso por sí mismo es una humillación de sí. Tomar la naturaleza humana, rebajarse siendo un Dios sin pecado, rebajarse a tomar una naturaleza, la naturaleza de nosotros, que es una naturaleza frágil, siendo un Dios omnipotente, poderoso. Ya eso es una humillación. Pero se humilló para servir a los demás. Como siempre hemos dicho, pudo encarnarse en la casa del emperador romano. Es decir, pudo encarnarse como el hijo del emperador romano y luego convertirse en emperador. Pero no hizo eso. No hizo eso. Fue a servir. Por tanto, todos los creyentes, en un sentido general, somos diáconos de Dios para el servicio de Él, de nuestros hermanos y de su reino. Todos debemos imitar al Señor Jesucristo en el servicio. Servir, cuando vemos el Antiguo Testamento, hermanos, leemos una y otra vez eso. Tener cuidado de las viudas, tener cuidado de los huérfanos, tener cuidado de los pobres. De hecho, había una ley que decía que trabajarían 6 años y en el 7º año dejarían que los pobres tomaran del campo, comieran gratis, etcétera. Incluso cada determinado tiempo debían hacer eso. No le daban las cosas a los pobres, sino que los pobres venían y hacían el trabajo para que aprendieran también a trabajar, ¿sí? Entonces, tener cuidado también de los extranjeros. En las Escrituras vemos cómo a veces creemos que Dios, como en el Antiguo Testamento tenemos la idea como que Dios repudiaba a los gentiles, pero Dios siempre decía, cuiden a los extranjeros, tengan amor del extranjero. El que vive dentro de sus puertas tampoco trabaje. Leemos en todos los domingos en Éxodo 20, ¿no? Ni tu extranjero que está dentro de tus puertas trabajará en el día de reposo. Tener cuidado de los extranjeros. Un país, de hecho, que quiera ser bíblico es un país que debe ser hospitalario con los de afuera. Entonces, en un sentido general, todos somos diáconos. Pero en un sentido un poco más específico, en un sentido ya un poco más técnico, hay un oficio de diácono que se deriva de este servicio, de este sentido más general que hemos visto, del que todos los cristianos como iglesia participamos. Y es en este sentido específico en el que tiene que ver nuestro pasaje. Para poder tener un entendimiento más profundo de este pasaje, primero tenemos que entender
¿qué es el oficio de diácono? Ya definimos lo que es la diaconía, qué significa la palabra diácono, pero veamos qué es el oficio de diácono y luego pasaremos a mirar brevemente las características que hemos leído en Timoteo de los diáconos, las características o los requisitos de diaconado que nos dan este versículo bíblico. ¿Qué es el oficio del diaconado entonces, o del diácono? Ya vimos qué significa la palabra y eso nos da mucha luz, ¿no? Este oficio, mis hermanos, pero antes de explicar qué es, este oficio tal vez sea el más descuidado, el más menospreciado y el más distorsionado de la iglesia hoy en día. ¿Cuántos diáconos ustedes han conocido? Les pregunto. ¿A cuántos diáconos han conocido? Pues yo, pastores muchos, ¿no? Pero ¿a cuántos diáconos? No solamente aquí en esta iglesia, en otros lugares. Realmente yo, si los cuento, me caen en una sola mano lo que he conocido. Ahora, si es lo que el mundo comúnmente cree que son diáconos en otras iglesias, pues miles, porque se confunde con lo que comúnmente llamamos como ujier, ¿no? Entonces, este tal vez sea el más menospreciado en la iglesia hoy en día, el ministerio más menospreciado. Y esto tal vez se deba a que este oficio nos revela una de las grandes labores que tiene la iglesia con el mundo. Una labor que al mismo tiempo es muy descuidada y menospreciada por la iglesia en general. Frecuentemente, en algunas iglesias este oficio es distorsionado de la siguiente manera. Se piensa que un diácono es aquel que barre el piso, ¿sí? O limpia los baños, recoge la basura o arregla la silla. Todo eso lo hacemos todos como diáconos, ¿sí? Y los diáconos también pueden hacer eso. Pero como servidores, diáconos en un sentido general, todos debemos hacer esa labor, ¿no? Pero el oficio de diácono, ya en un sentido específico del ministerio, es muchísimo más amplio que eso, que hacer esas labores en la iglesia. En la Edad Media, por ejemplo, había otra distorsión. Se creía que el diácono era un asistente ceremonial que se encargaba de las ceremonias en las congregaciones. Los diáconos leían las porciones de las Escrituras, entonaban cánticos, dirigían las liturgias y levantaban las oraciones, etc. Los diáconos pueden hacer eso, pero el ministerio de diácono no es equivalente a eso. ¿Sí me hago entender? Por otra parte, en muchas iglesias hoy menosprecian este oficio como si no necesitaran de un diácono en ningún sentido, a tal punto que hay congregaciones muy antiguas que nunca han querido ordenar a un diácono. Piensan que los ancianos gobernantes reemplazan esta labor y no la reemplazan. Pero nuestro Señor, mis hermanos, no es loco para dejar un oficio que sea innecesario. Todas estas distorsiones y menosprecios del oficio de diácono están muy alejadas de la realidad del diaconado bíblico. Pero entonces, ¿qué es un diácono? Aunque en la Biblia hay poca información sobre sus deberes y funciones, lo poco que se nos dice es lo suficientemente claro para darnos luz sobre su rol en la iglesia. Y hay dos hechos en el Nuevo Testamento que de forma directa nos permiten inferir las funciones y los deberes de los diáconos. Y estoy hablando de forma directa, es decir, hay dos hechos de forma directa que tienen que ver directamente con el diaconado. Porque si hablamos de forma indirecta, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento encontraremos muchas referencias sobre la diaconía. Pero veamos estos dos hechos. En primer lugar, podemos inferir las funciones y deberes del diácono del significado de la palabra diácono y de la labor social de la iglesia con el mundo, lo cual es muy frecuente tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Como ya vimos, la palabra diácono proviene del acto de servir a otros y también, como ya vimos, la iglesia tiene un deber social con el mundo. Este hecho nos sugiere que la labor del oficio del diácono tiene que ver específicamente con que la iglesia pueda cumplir ordenadamente y fielmente con este deber y con esta función de ser luz del mundo con buenas obras. Es decir, cuando el oficio de diaconado es descuidado, menospreciado o distorsionado, la iglesia se aleja en gran manera de cumplir obedientemente con su rol hacia el mundo. Y por eso vemos lo que vemos hoy, un desentendimiento total de la iglesia hacia las necesidades del mundo. Es porque no hay un entendimiento adecuado del ministerio de diáconos y porque no se han ordenado diáconos conforme a la palabra. Así que de esta manera, una iglesia sin diácono es una iglesia que limita en parte sus funciones.
y que limita en parte su deber de ser luz del mundo. Y en segundo lugar tenemos un pasaje bastante directo que nos permite inferir sus funciones y sus deberes. Veamos Hechos capítulo 6, pasaje por excelencia para hablar de los diáconos. Hechos capítulo 6, versículo 1. Hechos capítulo 6, versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Había una labor social con las viudas, ¿no? Y algunas eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe que murió 2 capítulos después y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, es decir, un gentil, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Este texto, mis hermanos, nos muestra claramente por qué fue necesario este oficio de diaconado. Los diáconos eran como una especie de asistente de los presbíteros que ayudaban a servir en las necesidades de las congregaciones. Y este pasaje nos muestra específicamente la ayuda hacia las viudas, pero no podemos limitar la labor de los diáconos en la ayuda hacia las viudas. Ese fue el problema que se presentó, ¿sí? La ayuda hacia las viudas. Así que, ya que los presbíteros no debían descuidar sus funciones con la enseñanza de la palabra, con la administración de los sacramentos, con la aplicación de la disciplina, con la consejería bíblica, con el gobierno de la iglesia y con las oraciones, fue necesario el surgimiento de este oficio que se dedica a cumplir con otras labores de la iglesia, es decir, con las obras de misericordia y el suplir a los necesitados. En este sentido, podemos ver que el oficio de diácono no solo tiene que ver con la obra de misericordia de la iglesia hacia el mundo, sino con el cuidado de los necesitados dentro de la iglesia. Es decir, el asistir a los enfermos, a los que tienen hambre, a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros, a los pobres y a todos los necesitados dentro de las congregaciones. Ahora bien, mis hermanos, esto no quiere decir, y esto hay que aclararlo en mayúsculas, esto no quiere decir que los presbíteros debían olvidarse de hacer estas obras de misericordia. Esto no quiere decir que los apóstoles estaban diciendo nosotros no haremos eso. No quiere decir eso. Sino que ellos necesitaban de ciertos oficiales que se enfocaran específicamente en esta función para que la iglesia pudiera estar preparada para cumplir con todos sus deberes, pero de ser una iglesia bíblica, ¿sí? De hecho, tal como lo narra el pasaje, antes del surgimiento del oficio de diácono, ¿quiénes hacían esas funciones? Los apóstoles se encargaban tanto de la predicación como de la diaconía. Pero debido a que la iglesia creció, fue necesario el surgimiento de este oficio para que ni la predicación de la palabra ni la ayuda a los necesitados se vieran afectadas por ministros cargados. Porque si se enfocaban en el asistir a los necesitados, descuidaban la palabra. Y si se enfocaban en la palabra, entonces se descuidaba al necesitado. Y las dos cosas deben estar perfectamente equilibradas. Así que en una iglesia bíblica, ambas cosas deben ser atendidas. De esa manera, ni la palabra, ni los sacramentos, ni la disciplina, ni la consejería
y por supuesto ni las obras de misericordia serán descuidadas. La necesidad de tener a ambos oficiales, tanto a presbíteros como a diáconos, era con el propósito de que ninguna función de la iglesia fuese descuidada y así la iglesia pudiera cumplir con su deber, tanto de discipular a las naciones, tanto de predicar la palabra de Dios, como de ser luz del mundo. Ayudar también al necesitado, ¿no? Esto quiere decir, mis hermanos, que es una bendición tener diáconos. No solamente es una bendición tener diáconos, es una bendición cuando Dios nos regala diáconos idóneos para esta labor, ¿no? Pero anciano José, si ustedes son 3 ancianos, bueno, 4 con el pastor Luis, ¿no? ¿Para qué necesitan diáconos? Mis hermanos, los apóstoles eran 12 y ordenaron a 7 diáconos para no descuidar la palabra de Dios. Además, mis hermanos, el oficio de diácono no es un capricho de los pastores de una congregación. De hecho, por ser caprichosos nos han ordenado diáconos en muchas iglesias. Es un mandato de Dios para el correcto funcionamiento de la iglesia. Está en las Escrituras. Vamos a organizar la iglesia como a nosotros nos parece o como Dios divinamente la ha organizado. Si lo pensamos bien, nos daremos cuenta que no el tener claridad de las funciones de estos oficiales, tanto los presbíteros y los diáconos, conduce a ciertos errores y ciertos desenfoques de los deberes de la iglesia. Por un lado, nos vamos a encontrar iglesias que se enfocan en hacer obras de misericordia. Qué cantidad de obras de misericordia hacen algunas iglesias que conozco personalmente, pero totalmente descuidada la palabra de Dios. Los pastores, siervos fieles, tienen mucho amor hacia el mundo y mucho amor hacia los necesitados, y aplaudo eso. Pero el enfocarse en eso lleva al descuido de la palabra de Dios en sus congregaciones, porque es un oficio para otros oficiales. Y por otro lado nos encontramos con iglesias que no descuidan la palabra de Dios. La predicación es excelente, 1A, perfecta, pero sí descuidan las obras de misericordia y carecen totalmente de una ayuda tanto a los necesitados dentro como a los necesitados de afuera. En las primeras iglesias, en aquellas que descuidan la palabra de Dios y se enfocan en las obras de misericordia, en las primeras iglesias los presbíteros toman para sí las funciones de los diáconos y descuidan las suyas. Y en las otras iglesias, aquellas que son sólidas en la palabra pero que carecen de un ministerio de misericordia, los presbíteros ejercerán su rol fielmente en la predicación, pero no ordenarán a diáconos bíblicos y la iglesia no será totalmente luz del mundo como debe ser. Así que el no comprender la importancia de ambos oficiales bíblicamente constituidos conduce, mis hermanos, a este desequilibrio. Así que podemos resumir diciendo que los diáconos eran oficiales, asistentes de los presbíteros y que se dedicaban en gran parte a cumplir con los deberes de servir a los necesitados y de hacer obras de misericordia. Esta es toda la información bíblica directa que tenemos sobre lo que es un diácono. Pero los datos históricos pueden servirnos para entender un poco mejor cómo los diáconos han sido oficiales de gran valor para la iglesia a lo largo de la historia. La información que tenemos de la iglesia primitiva y la información que tenemos de la iglesia en la época de la Reforma nos permite saber que los diáconos asistían a los presbíteros o a la congregación en 4 funciones específicas. Primero, servían a la iglesia con las obras de misericordia, como lo hemos estado enseñando hoy. Visitaban, atendían y asistían a los enfermos, visitaban a los mártires en las cárceles, enterraban muertos, tenían cuidado de las viudas, tenían cuidado de los huérfanos, de los pobres y de los extranjeros. Era otro contexto, ¿no? Y no tenemos mártires en las cárceles, por lo menos no aquí en Colombia, y no necesitamos enterrar muertos, ¿sí? Pero eso nos permite ver su labor social con la iglesia, ¿no? 2, asistían en la educación congregacional, predicaban ocasionalmente, ayudaban en la catequesis, es decir, en el discipulado de nuevos prosélitos,
ayudaban en el evangelismo, ayudaban en la consejería y ayudaban en el mantenimiento y cuidado de las locaciones. Es bien importante esto, porque no se limitaba a las obras de misericordia. Vemos a Esteban predicando fielmente la palabra de Dios. Vemos una predicación de Esteban sólida, ¿no? Que a muchos otros apóstoles, de los cuales tenemos muy poquita información, no tenemos un sermón de ellos así. ¿Sí? Felipe también predicaba la palabra de Dios, también hacía evangelismo, lo vemos con el eunuco, ¿no? El etíope. Entonces, asistían en la educación de la congregación, predicaban ocasionalmente, pero no era su enfoque principal. Ayudaban en el discipulado de nuevos prosélitos, ayudaban en el evangelismo, ayudaban en la consejería y también, y esto es bien importante, ayudaban en el mantenimiento y en el cuidado de las locaciones. Estaban siempre atentos a que la iglesia o los lugares de reuniones, más bien, porque la iglesia somos nosotros, que los lugares de reuniones estuviesen bien acondicionados y se hicieran los respectivos adecuaciones y mantenimientos, ¿no? Tal vez por eso tengamos la iglesia cayéndosenos encima. Tal vez por no tener los suficientes diáconos, ¿no? Ordenados. 3. Asistían a los presbíteros en cuanto a la administración de los recursos de la iglesia, especialmente en cuanto a los recursos económicos que estaban destinados a las obras de caridad. Y esto es bien importante lo que voy a decir ahora, porque es algo que vamos a hablar en la reunión de miembros que tendremos el 29 de enero. Cuando presentemos el presupuesto, vamos a presentar un presupuesto para diaconía. Es en ese sentido, en el sentido de que ellos administraban en las ayudas a los necesitados y administraban ciertos recursos de la congregación, es menester que toda iglesia bíblica cuente con un fondo para diaconía, lo cual nosotros hasta hoy no tenemos. El presupuesto del año pasado colocamos allí ayuda a hermanos tanto, pero aunque es diaconía, no es oficialmente una diaconía, y ese presupuesto debe, por supuesto, aumentar un poco. Toda iglesia bíblica debe contar con un presupuesto, con un fondo para diaconía. Este es un fondo, mis hermanos, que es administrado por los diáconos. Es decir, ellos toman las decisiones sobre ese fondo. Una junta de diáconos toma la decisión sobre ese fondo. Y cuando hay una necesidad en la iglesia con un hermano, cuando las personas entonces, cuando hay una necesidad en la iglesia, lo que hacemos hoy día en nuestra congregación es que cuando hay una necesidad, las personas se comunican con los pastores, con los ancianos, y los ancianos determinamos la forma como ayudamos a estos hermanos. Pero en una iglesia constituida bíblicamente con un ministerio de diáconos, las personas en necesidad se comunican con los diáconos y entonces los diáconos en una junta que tienen de los diferentes diáconos administran y destinan los fondos como mejor convenga, con el fondo que ellos administran, que se les ha asignado en el presupuesto bíblico, ¿ya? Y ese fondo no solamente es para ayudar a los necesitados locales, sino también buscar la forma de ayudar a los necesitados de afuera. Y también, bueno, el mantenimiento de la iglesia ya es otro fondo. Pero de todas maneras, cuando tenemos un ministerio sólido de diáconos, tenemos diáconos en este sentido, podemos hacer ambas cosas, ¿no? Ayudar tanto al necesitado adentro como ayudar al necesitado de afuera. Y ahí es cuando en la iglesia, a lo largo de la historia, han surgido fundaciones y todo tipo de ayuda hacia el prójimo. Orfanatos, ancianatos, lugares para viudas, hospitales, colegios, han surgido todas estas clases de ideas con el fin de ayudar al prójimo, ayudar al de afuera. La educación pública no surgió, o sea, no viene del Estado, eso no lo inventó el Estado. La educación pública surge de la misma iglesia, quien educaba a las personas gratuitamente. Bueno, no gratuitamente porque no hay cosas gratis, ¿no? Otra persona lo paga, pero ¿quiénes lo pagaban? Los fondos de la iglesia. Es decir, los fondos de la iglesia no son para que el pastor se enriquezca. No es para que la iglesia monte su imperio. No, los fondos de la iglesia son del reino de Dios. Los fondos que las personas traen a la iglesia son del reino de Dios y deben ser administrados para el avance del reino de Dios. Y en ese sentido, la iglesia histórica entendió que con este fondo debía ayudar al necesitado. Y con ese fondo creaban hospitales, hacían colegios, creaban orfanatos y todo esto, ¿sí? Porque no era para el enriquecimiento de una persona, sino para el avance del reino de Dios y el deber de ser luz y sal del mundo. Y cuarto, ellos asistían a los presbíteros ocasionalmente en la adoración y en la liturgia, ¿sí?
Una cita de Juan Calvino puede sernos muy útil para ver cómo los reformadores vieron la importancia de este oficio. Juan Calvino dice lo siguiente: la Escritura especialmente nombra como diáconos a aquellos que la iglesia ha designado especialmente para la distribución de las limosnas, como le llamaban en ese entonces, cuidar a los pobres y la mayordomía de los fondos comunes para ellos, es decir, el fondo de diaconía. Aquí entonces hallamos la clase de diáconos que la iglesia tuvo y el cual nosotros, siguiendo su ejemplo, tendremos. Y un autor llamado Humberto Pérez dice lo siguiente sobre Calvino, su opinión sobre los diáconos y lo que pasaba en Ginebra, la ciudad donde Calvino vivió. Estas ideas calvinistas recibieron concreta aplicación en Ginebra, Suiza, donde hubo dos grupos de diáconos. Uno distribuía las limosnas, los otros se ocupaban de los enfermos. Y de esa manera, cuando estudiamos la historia de Ginebra, Ginebra era una ciudad que tenía cuidado del necesitado y la iglesia creció en gran manera en esa ciudad, que toda la ciudad prácticamente era calvinista, precisamente porque las obras de misericordia iban acompañadas fielmente de la predicación, o al revés, la predicación fiel iba acompañada de las obras de misericordia. Entonces, dice, estos datos y estas citas históricas nos confirman lo que vemos en las Escrituras y nos da bastante luz sobre este oficio. Una cita de William Hendrickson también puede sernos de utilidad aquí. Él dice lo siguiente: aunque el Nuevo Testamento contiene solo unas pocas referencias específicas a los diáconos, esto no significa que la obra del diácono era considerada una obra inferior. Al contrario, hemos visto que debían tener un honor, ¿no? En el pasaje que leímos ahora. Ahorita lo vamos a leer nuevamente. Era y es su tarea, es una tarea gloriosa. Era y es una tarea gloriosa. Está basada en la cariñosa preocupación de Cristo por su pueblo. En consecuencia, los diáconos fueron elegidos para servir a las mesas. No eran meseros, ¿okay? Eso no significa servir a las mesas ahí. Su tarea específica es recolectar las ofrendas que el pueblo de Dios trae en gratitud al Señor, distribuir estos dones, es decir, estas ofrendas en el espíritu adecuado a todos los que están necesitados para prevenir la pobreza donde quiera que sea posible hacerlo, y por medio de sus oraciones y palabras basadas en las Escrituras, consolar y alentar a los angustiados. Leímos a Calvino, leímos a Hendrickson para que vean que no es un invento mío hoy aquí. ¿Ah? Son teólogos de gran peso en la historia de la iglesia. Así que podemos ver cómo el Estado moderno, hoy el Estado moderno ha robado en gran medida las funciones que son de la iglesia y específicamente de un ministerio de diaconado. La diferencia es que mientras el Estado moderno ejerce estas funciones con impuestos coercitivos sobre la población, las iglesias con sus diáconos deben ejercerlo con las ofrendas voluntarias de las personas. Ahora bien, pareciera que mientras más la iglesia se desentiende de esta función, más el Estado toma para sí funciones que no le pertenecen. Pero las cosas van de la mano. Cuando la iglesia comienza a involucrarse más en esto, el Estado seguramente irá reduciendo porque va a ser innecesaria esa labor social de parte del Estado. Por todo lo anterior, mis hermanos, surge ante nosotros la necesidad e importancia de contar con diáconos bíblicos en nuestras congregaciones. Queda claro que este oficio es necesario y de suma importancia en nuestras iglesias. Y está claro que una iglesia que cuente con buenos diáconos será una iglesia que será obediente a Dios y por tanto será luz del mundo. Precisamente por la importancia de este oficio y con el fin de que se pueda llevar a cabo esta digna tarea, se nos dan una serie de requisitos claros para poder escoger a estos oficiales. El hecho de que estos requisitos estén inmediatamente después de los requisitos para escoger a los presbíteros o reconocer a los presbíteros, y el hecho de que sean tan similares a los de ellos, nos muestra el deber de tomarnos muy en serio tanto el oficio de diaconado como la ordenación de estos diáconos. Y quiero hacer un pequeño paréntesis aquí. Es importante resaltar, mis hermanos, que la iglesia no llama a los diáconos, es decir, la iglesia no es la que asigna ese oficio, no. El llamado solo viene de Dios.
así como el de los presbíteros. El llamado solamente viene de Dios. La iglesia y los presbíteros lo que hacen es reconocer ese llamado que Dios ha hecho a algunos hombres para este oficio. Lo reconocemos, podemos ver esos dones y reconocemos aquí hay un diácono, ¿sí? No damos esa vocación. Eso es una vocación que da solamente Dios. Ahorita leíamos, ¿no? Éxodo 36. Estábamos leyendo Éxodo 36 y vimos que había que hacer un montón de cosas en la iglesia. No todos eran Moisés allí en la iglesia de Israel. Había que hacer un montón de cosas en la iglesia. ¿Y qué pasó? Dios llamó a las personas, las preparó, les dio la inteligencia, la sabiduría, la capacidad para hacer lo que Él había determinado. Si Dios ha determinado que la iglesia debe ser luz del mundo, Dios también, mis hermanos, ha dado la capacidad a ciertos hombres para el oficio, para ese oficio, para ejercer esos deberes. No todos en la iglesia son pastores, ¿sí? No todos en la iglesia tampoco son diáconos, todos somos servidores. Podemos ver, porque todos tenemos dones, mis hermanos. Nadie aquí puede decir que carece de un don. Dios a todos les ha dado dones y talentos para el servicio de Él. Y esos dones y talentos nuevamente deben ser puestos al servicio del Rey, mis hermanos. Los dones que Dios le ha dado, y Él da la capacidad, porque Él los ha llamado. Lo que hicieron los judíos fue reconocer el llamado que Dios había hecho a esos hombres, para ese oficio que se les había asignado. No, Moisés no sabía hacer eso, pero habían otros hombres que sí, y Dios los capacitó para ello. Entonces nosotros no somos los que damos el llamado. Lo que hacemos es reconocer ese llamado en algunos hombres. Un llamado que a medida que se pone en práctica, se va desarrollando mucho más, como el oficio de presbítero, ¿sí? Cuando uno comienza el oficio de presbítero, el ministerio de presbítero, hay muchas cosas, mucha información de la que uno carece, pero en la práctica, en el ejercicio, uno va desarrollando más ese ministerio. ¿Ya? Nadie nace siendo Juan Calvino. ¿Sí me vamos a entender? Lo mismo ocurre con los diáconos. Por supuesto que los diáconos que vemos ese llamado en esta iglesia no son ya los hombres, los diáconos perfectos. No. Vemos ese llamado en ellos, vemos esas características en ellos para las diferentes áreas que tenemos, que leímos, que tienen en la iglesia, ¿no? Para las diferentes áreas, vemos ese llamado en ellos, vemos esas características en ellos, pero es algo que ellos irán desarrollando, y a medida que lo van desarrollando y a lo largo de los años, tendremos una iglesia que es sólida en este ministerio de diaconado. Y en las Escrituras, para ir con nuestro pasaje que nos tocaba estudiar el día de hoy, en las Escrituras vemos una serie de requisitos que nos permiten escoger a hombres y reconocer ese llamado para servir en este oficio. Y estos requerimientos podemos agruparlos en 4 grupos que los vamos a ver rápidamente: su carácter, su prueba, su familia y su incentivo. Su carácter, su prueba, su familia y su incentivo. Sobre su carácter, versículos 8 y 9. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Para poder ejercer esta labor de misericordia, se necesitan hombres que sean honestos, que sean de una sola palabra, que no sean borrachines. Y además, ya que van a administrar los recursos que son destinados a suplir las necesidades de otros, que no sean codiciosos de ganancias deshonestas, que no sean como Judas, ¿no? ¿Acuerdan lo que hacía Judas? Tenía la bolsa, decía que se preocupaba por los pobres, pero en realidad se enriquecía a sí mismo. Nos lo dice un pasaje, ¿no? No lo decía porque se preocupara por los pobres, sino porque él era ladrón y se robaba de la bolsa que administraba. Que no sean como Judas, sino que sean más bien hombres que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. En segundo lugar, vemos su prueba, versículo 10. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Este punto nos muestra que hay que tomarnos muy en serio la ordenación de estos diáconos, es decir, los diáconos deben ser, los candidatos a diáconos deben ser presentados ante la congregación, deben pasar un proceso de prueba, de análisis, donde
cualquier persona de la iglesia, si tiene algo en contra de ese hermano específico que se ha colocado como candidato a diácono, tiene que, como ocurre en el matrimonio, habla ahora o calle para siempre. ¿Ya? Decir si hay algo en contra de este hermano, si hay algún mal testimonio, etcétera, son puestas a prueba mientras que van siendo preparados y luego son ordenados después de que la iglesia esté de acuerdo y haya dicho, estamos de acuerdo con la ordenación de estos hermanos, lo hemos analizado, los hemos puesto a prueba y efectivamente sí tienen esa vocación, sí tienen ese llamado. Entonces ellos deben ser sometidos a prueba antes de ser ordenados. Vemos también su familia, versículo 11. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todos. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, versículo 12, y que gobiernen bien a sus hijos y sus casas. Al igual que con los presbíteros, solo encontraremos un buen diácono ahí donde encontramos un hombre íntegro con su familia, a un hombre fiel de una sola mujer y que gobierne bien a sus hijos y su casa. Quien no puede gobernar bien su casa no podrá gobernar bien la iglesia del Señor. Algo interesante en este versículo, mis hermanos, es la mención de las mujeres. ¿Hay diáconas entonces? Algunos dicen eso. No, básicamente hay dos posiciones ortodoxas sobre por qué ocurre esta mención aquí. Por supuesto que hay diáconas porque todos somos diáconos, ¿no? Pero no en el oficio como tal. La primera posición, de las dos posiciones que vemos históricamente u ortodoxas, la primera posición es que las mujeres aquí se refiere a las mujeres de los diáconos. Y de hecho, si usted lee la Nueva Versión Internacional, así es como lo traduce. La Nueva Versión Internacional traduce de esta manera. Asimismo, las esposas de los diáconos deben ser honorables, no calumniadoras, sino moderadas y dignas de toda confianza. Ya la NBI, los traductores de la NBI dan por sentado que ahí se refiere a las mujeres de los diáconos. Pero hay otra posición, y es que esta no es una mención a las mujeres de los diáconos, sino una mención a las mujeres en general, para mostrarnos su importancia en esta labor de obras de misericordia. Es decir, las mujeres, junto a los diáconos, deben ejercitarse en esta labor también. Y yo creo que esta interpretación es posible que sea más acorde con nuestro pasaje, es solamente una inclinación mía hacia esa posición, pero posiblemente sí se refiere a las mujeres de los diáconos. Pero ¿por qué creo yo que posiblemente se refiere a todas las mujeres de la iglesia? Por el contexto gramatical. En casa lo pueden leer con calma. En el contexto gramatical vemos que se nos está hablando del rol de la mujer en la iglesia, ¿sí? Y ahí se nos muestra la importancia de que ellas se adornen con buenas obras. Dice que no con vestidos ostentosos, sino con buenas obras como es conforme a la piedad. Y luego viene de los diáconos que se relaciona con las buenas obras y se dice lo mismo de las mujeres. Entonces por eso yo creo que se está hablando de todas las mujeres en general, pero se habla ahí cuando se está hablando de los diáconos por la importancia que ellas tienen en ese deber, en ese acompañamiento de la labor de la diaconía. Las mujeres deben adornarse con buenas obras y no con vestidos ostentosos. Así que aquí es como si el apóstol Pablo volviera a resaltar esa idea del papel de la mujer en este deber de hacer buenas obras. Aunque ellas no son oficiales ordenadas, son de gran importancia en esta función. Pero para ser honestos no podemos estar seguros si se refiere a las mujeres de los diáconos o si se refiere a las mujeres de la iglesia. Cualquiera de las dos posiciones está bien, pero en fin se refiere a las mujeres. ¿Okay? Y por último, su incentivo, versículo 13. Porque los que ejercen bien el diaconado, y eso era lo que les decía ahora, ganan para sí un ¿qué? Un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Pablo afirma que un buen diácono será un hombre que tendrá el respeto de todos, y no solamente de la congregación, también de los de afuera. ¿Cuándo ha visto usted que no hay respeto por alguien que hace obras de misericordia en el mundo? Normalmente a esas personas se les admira, se les mira con respeto, ¿no? Siempre y cuando sean honestos. Ellos reciben el respeto de todos, siendo tenidos por hombres honorables. Y al mismo tiempo este respeto y esta responsabilidad y esta honorabilidad que recibirán les dará mucha confianza para seguir perseverando en la fe
y seguir ejerciéndose en las obras de misericordia, porque las buenas obras también dan la confianza de que el que es de Dios da buenas obras, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. Un árbol que da buen fruto es un buen árbol, ¿ya? Comenta William Hendricks sobre esto. No es antibíblico hablar de tales incentivos, es antibíblico no reconocerlos. Esperar una recompensa no es de ninguna manera o de ningún modo pecaminoso, siempre que uno tenga planes de usar esta recompensa para la gloria de Dios y para un servicio aún mayor, si es posible, en su reino. Por último, mis hermanos, debemos recordar lo que ya leímos hace un momento. Cristo es el diácono por excelencia. El diácono al que todos los cristianos como diáconos debemos imitar y ver, y el diácono al que los diáconos específicos, escogidos, que ejercen este oficio, deben también imitar. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermano, fue gracias a que el Señor Jesucristo entendió su diaconado, su servicio a los demás, que hoy podemos hablar de salvación. Sin su servicio hasta la muerte no habría salvación para nosotros hoy. Fue gracias a su diaconado que Cristo dio su vida por nosotros. Sin su diaconado no habría salvación. Entonces Cristo es nuestro diácono que gracias a su diaconía obtuvo la eterna salvación para nosotros. Así que debemos adorarlo como nuestro gran diácono y también tenerlo como el ejemplo y modelo para la labor de la iglesia como diaconisa con el mundo y para el oficio de diácono. Que nuestro servicio hacia los otros sea hasta la muerte. Que nuestro servicio hacia los demás sea hasta la muerte. Como el apóstol Pablo decía, para mí, en vivir es Cristo y en morir es ganancia. Hasta la muerte era su servicio a Dios y hacia los demás. Porque Pablo estaba sirviéndole a Dios, sirviendo a los demás, llevando el evangelio por todo lugar, en todo momento, ¿no? De esa manera servía a Dios. No podemos decir que servimos a Dios si ese servicio no es hacia el prójimo, porque el servicio hacia Dios se hace hacia los demás, ¿sí? No es que yo sirva a Dios porque yo le oro, no, o sea, orar es una cosa, servir a Dios otra cosa. El servicio a Dios siempre se manifiesta en el servicio hacia los demás, hacia los demás. Así que, mis hermanos, conclusión, debemos orar a nuestro Dios para que, así como nos ha provisto de presbíteros bíblicos que no descuidan su palabra, también nos provea de diáconos bíblicos que no descuiden el servicio a las viudas, a los pobres, a los huérfanos, al extranjero, a los enfermos y a todos los demás, a las demás cosas que vimos, mantenimiento de la congregación, el servicio hacia los demás, etcétera, ¿no? Y no solamente para que nos provea de buenos diáconos a nosotros como congregación, sino, mis hermanos, que también provea de buenos diáconos a la iglesia universal, a todas las congregaciones bíblicas, y donde quiera que haya una congregación bíblica, que Dios provea de buenos diáconos idóneos en ese lugar para que la iglesia universal pueda ser luz del mundo, para que la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, ejerza su rol de luz del mundo y sea reconocida como la columna y baluarte de la verdad y no como una cueva de ladrones, como muchas personas la entienden hoy día, sino que ella sea reconocido como columna y baluarte de la verdad. Y así los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Si la gente no glorifica a nuestro Padre que está en los cielos hoy, a más allá de la elección y la predestinación, etcétera, es porque la iglesia no es luz del mundo. Como no es luz del mundo, en realidad lo que trae es confusión, hace que los hombres blasfemen de Dios y hablan de la iglesia como una cueva de ladrones, y no como la columna y baluarte de la verdad. De ahí la importancia, mis hermanos, de tener diáconos conforme a las Escrituras.
Amén. Oramos a nuestro Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Te pedimos que nos proveas de buenos diáconos, Señor, diáconos idóneos, que los necesitamos, Padre, para el correcto funcionamiento de esta congregación y para para un servicio más idóneo y más fiel de nuestra congregación y de los recursos de nuestra congregación y de los recursos de todos los hermanos aquí presentes en la extensión de tu reino, Señor. Para que podamos ejercer esta labor de una manera más fiel, más obediente y más eficaz, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Aplícala a nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén.